importa, siéntese. Abre su Biblia allí, Nehemías capítulo 3, versículo 28. Es que, mis amados hermanos, tengo como 1000 kilómetros encima. El día de ayer estuvimos en la boda de nuestro queridísimo hijo del pastor Milton, quien se casó en Valencia. Y bueno, fuimos y vinimos para atender y estar aquí también en el día de hoy. Por eso es que no han visto todavía a mi familia, porque está viniendo para acá. Y vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 3, verso 28. Desde la puerta de los caballos, diga conmigo, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente de su casa. Diga conmigo, cada uno frente de su casa. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente de su casa. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa tarde. Gracias por cada uno de los que hemos venido, Señor, a tu casa, a este lugar de encuentro contigo, Señor, en este lugar donde podemos hoy, Señor, estar reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quita todo cansancio, quita, Señor, toda preocupación, toda ansiedad, todo temor, Señor, toda angustia, Padre, con la cual quizás mis hermanos han venido a este lugar, Señor. Que tu palabra hoy, Señor, sea bendecida en sus corazones, Padre, y que pueda llevar fruto, Señor, en cada vida de las que hoy, Señor, recibimos tu palabra. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Dígale, hermano, que está a su lado: me gozo de estar en la casa del Señor. Dígalo fuerte: me gozo de estar en la casa del Señor. Amén. No se me quede mudo. Dígale: me gozo de estar, pero a mí no. Dígase al hermano que está a su lado: me gozo de verte en esta mañana en la casa del Señor. Bien, hemos estado hablando durante el transcurso de estos meses acerca de la serie que he titulado Restaurando las puertas del alma. Y hemos estado viendo cada una de las puertas que fueron restauradas por Nehemías en Jerusalén, y los muros, cómo fueron construidos. Pero cada una de las puertas realmente nos trae una enseñanza para nuestra vida espiritual. Cada una de estas puertas que hemos estado viendo, pasando a través de cada una de estas puertas, nos dan o nos dejan una enseñanza en nuestra vida espiritual. Y pareciera como que en algún momento, y a mí me ha pasado, como si yo entrara o saliera por alguna de esas puertas, imaginariamente me puedo ver entrando y saliendo por una de esas puertas. Yo no conozco todavía la Tierra Santa, no he podido estar todavía, no he tenido la oportunidad de poder estar, pero cuando yo estudio la palabra y cuando Dios me dé la oportunidad de poder estar allí con usted también, si usted va a estar en algún momento y podamos hacer ese viaje, podamos entender aún más mirando y conociendo y viendo cada una de estas puertas que componen esa ciudad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la puerta de los caballos, y recordamos que habían 10 puertas en los muros, en el perímetro de la ciudad. Sin embargo, en total son 12 puertas, porque hay 2 puertas internas que vamos a estar también analizando ya al final de esta serie de mensajes que también tienen un significado para nuestra vida espiritual. Ahora, en total las puertas son 12. Si usted se va a Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, y se va al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, usted se puede dar cuenta que en el versículo 12, cuando en ese último capítulo de la Biblia, en el versículo 12, se habla acerca de la nueva Jerusalén. Y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, la visión de Juan, el discípulo amado, las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Dice que su fulgor era
semejante a la de piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aunque en el perímetro nosotros podamos ver las 10 puertas internamente de la ciudad, hay otras 2 puertas y en total son 12 puertas las que estaban allí en Jerusalén. Ahora estuvimos hablando un poco acerca de la puerta de la fuente, que representa el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y siguiendo a la puerta de la fuente tenemos la puerta de las aguas. La puerta de las aguas nos habla de la palabra de Dios. Un cristiano que ha tenido una verdadera experiencia personal con Dios y que ha experimentado la salvación en su vida y que se ha movido a predicar, a testificar de Jesucristo, y que ha pasado por diferentes valles. El valle representa la prueba en nuestras vidas, y de la cual ha desechado todo lo malo y ha echado todo lo malo por la puerta del muladar, y luego ha sido lleno del Espíritu Santo en la puerta de la fuente. Lo que le queda es llenarse cada día de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos limpia. Diga conmigo, nos limpia. Es como cuando nos bañamos diariamente para quitar toda la impureza y sudor que pueda haber en nuestro cuerpo. La palabra de Dios para nuestra alma es esa agua fresca que nos limpia, esa agua que sacia nuestra fe, ahora nuestra sed. Ahora también es curioso notar que en esa puerta de las aguas, y yo se lo dije, es donde Esdras, más adelante lo podemos ver, Esdras separa, instala un púlpito en ese lugar y lee la palabra de Dios a todo el pueblo. Fue en la puerta de las aguas donde Esdras lee la palabra, reúne a todo el pueblo, grandes y pequeños, y le lee la palabra del Señor. No es casualidad que lo haga justamente en la puerta de las aguas, porque la puerta de las aguas representa la palabra, y era precisamente la palabra lo que el pueblo necesitaba en ese momento, porque había descuidado los mandamientos de Dios, había estado cautivo 70 años en Babilonia, había descuidado la palabra de Dios, y en aquel momento en la puerta de las aguas Esdras reúne a todo el pueblo, grandes y pequeños, y lee la Torá, lee allí la ley, y comienzan allí grandes y pequeños a gozarse en la presencia del Señor. Diga conmigo, la palabra trae gozo a mi corazón. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile, la palabra trae gozo a nuestro corazón. Mire, en el Nuevo Testamento se deja claro que somos limpios por la palabra. Juan capítulo 15, verso 3 dice, Jesús dijo, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Diga conmigo, la palabra nos limpia. ¿A cuánto le ha limpiado la palabra de Dios? Cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, saca todas aquellas cosas que son sucias y nos va limpiando. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús ora a favor de sus discípulos, recuerden, hermanos, que ahí el Señor dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y podemos tener muchos versos de la palabra del Señor, inclusive el apóstol Pablo, cuando hace la comparativa del matrimonio, ¿verdad?, del esposo y la esposa, en Efesios capítulo 5, verso 25, dice que el Señor así como lava a su esposa con la palabra, así el Señor nos santifica y nos lava a cada uno de nosotros. Ahora, si vamos al libro de Salmos, también en el Salmo 119 encontramos una porción de la Escritura que dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Diga conmigo, guardando la palabra podemos guardar puro el camino. Ahora, el hecho sorprendente, ¿verdad?, es algo que me llama la atención, que quizás la vez pasada no se lo dije, pero es algo que me llama la atención. Si usted va a Nehemías capítulo 3, verso 26, se da cuenta que los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. O sea, ellos no restauran la puerta, según lo que dice la palabra. Ellos restauran una torre y restauran hasta el frente de las puertas.
puerta, pero al parecer no restauran la puerta. Ahora, esto tiene un significado. La palabra de Dios no necesita ninguna restauración. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ahora, esto es algo curioso, que téngalo allí en cuenta. Ellos repararon, los de Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, pero al parecer la puerta de las aguas no había sido tocada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, hermano, nunca va a ser tocada. Aunque se levanten enemigos, aunque en la Inquisición hayan hecho lo que hayan hecho, aunque en el pasado hayan quemado la palabra de Dios permanece para siempre y nadie podrá ir en contra de la palabra de Dios porque viene directamente de Dios. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Alábale en esta hora y dile, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Dale un codazo al hermano y diga, escucha lo que está diciendo, porque la palabra, el cielo y la tierra podrá pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Ahora, hay algunas personas que consideran importante probar que la Biblia es la palabra de Dios. Y también hay otros que se dedican a probar que la Biblia no es la palabra de Dios. Sin embargo, hemos aprendido que no necesitamos probar que la Biblia es la palabra de Dios. Nuestro deber es proclamar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se ocupará de hacer cualquier obra. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Diga conmigo, yo no me voy a ocupar de demostrar que Dios es Dios, que Dios existe. Yo sé que Dios existe y es real y su palabra también es real. Amén. Gloria al Señor. Yo lo que me voy a preocupar es de proclamar la palabra del Señor. Mire, un predicador dijo en una oportunidad, yo no necesito defender a la palabra de Dios. Ella se defiende a sí misma. Es como tener un león, hermanos, en una jaula en un jardín trasero de su casa. Hermano, en una oportunidad me invitaron a una casa y en esa casa había un león. Sí, tenían un león ahí. Yo no sé cómo tenían un león allí, si tenían permiso para tenerlo o no. Pero cuando esa persona me invitó a verlo, le gustaban los felinos, me invitó, me dijo, mira, te voy a invitar a un sitio donde vas a ver algo que es tremendo, hermano. Cuando yo entré allí, wow, yo dije, ¿y cómo pueden tener a este león metido aquí? Ahora, si usted tiene una jaula en el jardín trasero de su casa y tiene un león, usted no necesita guardianes, ¿verdad?, para proteger al león de los gatos del vecindario. Simplemente usted abre la puerta de la jaula y el león se cuidará a sí mismo, ¿sí? Y además le cuidará de los gatos y de cualquier cosa. Dígame. La palabra de Dios no necesita ser demostrada, la palabra de Dios no necesita ser defendida. Dios es el que defiende su palabra. Solamente nosotros debemos proclamarla. Diga conmigo, la puerta de las aguas, diga conmigo, la puerta de las aguas representa la palabra de Dios. Pero regresando y continuando con las puertas de interés en este día, la octava puerta, diga conmigo, la octava puerta, la puerta número 8, vamos, diga, puerta número 8 en este día es la puerta de los caballos. Esta es la puerta en la cual, hermanos, usaban los jinetes que montaban a los caballos. La usaban cuando regresaban de la guerra. Cuando regresaban de la guerra, ellos necesitaban meter a los caballos en un establo, necesitaban colocar allí a todos los caballos, y esta era la puerta por la cual se regresaba de la guerra victorioso, y se pasaban los jinetes victoriosos por esa puerta, y esa puerta daba justamente enfrente o cerca del templo. Fíjense que estaba muy cerca del templo. Ahora, cuando usted me pregunta por qué y qué significado tiene esa puerta para nuestra vida espiritual, pastor, ¿qué significa el caballo? Mire, caballo, sus en hebreo o hipos en griego, es lo que se llamaba a esa bestia, a ese animal que tenía una fuerza, una belleza, un poderío, y que solamente lo utilizaban para la guerra. Escuche, no utilizaban asnos para la guerra, no utilizaban camellos para la guerra. Los soldados, ¿se acuerdan los soldados de Faraón? Cuando los soldados de Faraón venían, ¿verdad?, y tiraban las carretas y venían los soldados de Faraón, ahí estaban los caballos que tiraban esa carreta. Ahora,
¿qué significa el caballo? Y vamos a ver un poco acerca del caballo. Mire, la puerta de los caballos, era un lugar. Esta puerta era un centro militar donde estaban reunidos y vivían todos los caballos del ejército. Esos caballos que estaban listos para la guerra. En tiempo bíblico se utilizaba el caballo para la guerra. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén, gloria a Dios. Diga conmigo amén, aleluya. En Jeremías capítulo 8 verso 16 dice que desde Dan se oía el bullido de los caballos, el sonido del relinchar de los corceles que iban por toda la tierra. Ahora, el caballo se utilizaba para la guerra, el caballo se utilizaba para tirar los carros de guerra. Para eso se utilizaban los caballos. Eran propiedad de los reyes. No todo el mundo tenía un caballo, era propiedad de los reyes. Jesús, cuando entra en Jerusalén, no entra en un caballo, hermano, entra en un pollino, porque eso es lo que la gente común tenía. Un asno, un pollino, eso es lo que la gente común tenía. Amén. El caballo estaba dedicado, era exclusivo de los reyes, era para la guerra. En la Biblia, la confianza en los caballos suele oponerse a la confianza en Dios. Cuando en el Salmo 27 dice: estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Mire, los reyes entonces tenían caballos. Se dice que Salomón tenía 40,000 caballos. Imagínese usted una barbaridad de caballos que tenía Salomón. Elías, hermano, fue arrebatado en un carro de fuego, y dice que no solamente el carro era de fuego, sino los caballos también eran de fuego, y se lo llevó a Elías al cielo. La palabra caballo, hermano, se usa también en la Biblia de manera metafórica, en el libro de Zacarías, en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué significa? El poder. Diga conmigo, el poder. Simboliza el poder de Dios, simboliza también, según el color, el hambre, ¿sí? Según el color, la muerte. ¿Cuántos se acuerdan de los jinetes del Apocalipsis? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando serán desatados los sellos y aparecen los jinetes del Apocalipsis? Cada caballo allí representado con un color está representando el hambre, está representando la muerte, está representando la enfermedad. Ahora, el Salmo 29, hermanos, verso 11, dice la palabra: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo. Para poder entender mejor la puerta de los caballos para nuestra alma y cómo poder entonces restaurar esta puerta, necesitamos ir a ver las cualidades que tiene un caballo. Mire, el caballo nos habla de 3 cosas, anótenlo allí: de fuerza, de valor y de orgullo. Si vamos al libro de Job, váyase al libro de Job en el capítulo 39, usted se va a dar cuenta de una descripción tan hermosa que hay, que Job hace del caballo. Diga conmigo, una descripción hermosa de este animal. Yo quiero que usted por un momento se vaya conmigo a Job capítulo 39, versículo 19 al 25, porque yo quiero que usted entienda lo que significa la puerta del caballo y hacia dónde quiero llevarles en esta mañana. Job capítulo 39, versículo 19, dice así. Cuando Job está hablando: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? En el capítulo 39, ¿o miraste tú la sierva cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? Y ahí empieza a hablar del búfalo, y empieza a hablar del pavo real, y empieza a hablar y llega un momento, hermanos, en el versículo 19 que habla del caballo. Mire, y dice: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Usted sabe que el caballo, hermano, tiene una crineja ondulante. Dígame, amén. Hay unas mujeres aquí que tienen una crineja, ¿verdad? Hermosa. Mis hijas tienen allí, ¿verdad? Ay, tremendo todo el cabello que tienen allí, ¿verdad?
Fíjense que aquí Job dice, vestiste tú su cuello de crines ondulante, le intimidarás tú como una langosta, el resoplido de su nariz es formidable. ¿Usted ha escuchado un caballo cuando hace así? ¿Sí lo ha escuchado? Sí, que suelta por las narices, ¿verdad? Dice, el resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Mire, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Verso 24, y con el ímpetu y furor escarba la tierra, sin importar el sonido de la trompeta. Antes, como dice, entre los clarines ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Aquí podemos ver las características del caballo, la fuerza, la crineja, la capacidad de saltar como un saltamonte. El caballo relincha fuerte, la gente se asusta cuando relincha el caballo, escarba, la capacidad de devorar distancias y correr con ímpetu. Usted sabe que antiguamente no existía el WhatsApp. Cuando se tenía que enviar un correo no había el Hotmail ni el Gmail, sino que se enviaba a través de un jinete que cogía un caballo y iba a toda velocidad. Amén. Diga conmigo, gracias a Dios por los WhatsApp en este día, que no necesitamos contratar un caballo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense que el caballo devoraba distancia, corría con ímpetu y frenesí, va muy emocionado a toda velocidad, dice otra de las versiones, y al toque de la trompeta relincha y olfatea la batalla desde lejos. ¿Aló? Aleluya, gloria al Señor. Mire, el caballo reconoce su fuerza y se goza en ella. ¿Sabe una cosa? Nosotros debemos gozarnos en el Señor y en el poder de su fuerza en nosotros. Sin duda, Dios nos ha dado fuerza. Amén. Aleluya. Diga conmigo, me ha dado fuerza como las del caballo, como las del búfalo. Amén. Levanto mis alas como las águilas. ¿Cuántos decimos amén? Mire, el caballo sale al encuentro de las armas, o sea que no debemos rehuir a la batalla, sino enfrentarla. Diga conmigo, una de las cosas que me habla, diga conmigo, una de las cosas que me habla la puerta de los caballos es que yo estoy en guerra espiritual. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Amén, hermano, usted y yo estamos en guerra espiritual, amén. Y el Señor nos ha dotado de la fuerza y el poder a través de la oración. Esa misma fuerza que tiene el caballo, esa misma valentía que tiene, ese mismo coraje que tiene el caballo, nos las ha dado a nosotros para que podamos enfrentar cualquier batalla espiritual. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Mire, el caballo sale al encuentro de las armas, o sea que no debemos rehuir la batalla, sino enfrentarla. Hay muchos que dicen, pero yo no me meto con el diablo, pastor, para que él no se meta conmigo. Hay personas que dicen así, pero ¿sabe una cosa? Eso nos habla más de que ya el diablo se ha metido con usted. Amén. Dios quiere que salgamos al encuentro de las armas, que podamos reprender y derrotar el enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, el caballo no acepta el temor. Diga conmigo, el caballo no acepta el temor. Dice la palabra, se burla del temor. En esta mañana en la escuela dominical estuvimos hablando del temor. El temor es un espíritu. El temor se propaga como un espíritu. Cuando usted está al lado de alguien que teme, usted va a salir temiendo. Si usted está al lado de alguien que duda, eso se le va a pegar a usted también. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y usted y yo, hermanos, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Dígale, hermano, que está a su lado, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros nos acobardamos cuando estamos en una batalla. Y déjeme decirle, usted y yo somos gente del reino. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día vendrá en un caballo, aleluya, a recorrer la tierra con una espada, aleluya, gloria al Señor. En el muslo del caballo, dice la palabra,
dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. Apláudale al Rey de Gloria. Usted es un guerrero, aleluya. Y yo me veo con el Señor cabalgando en un caballo como ese que está allí, blanco, hermanos, y sin montura, porque no necesitamos la montura. Amén. Cuando estemos allí no necesitamos la silla, porque sabremos ir sobre el caballo sin silla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y allí estaremos con el Señor delante de nosotros y nosotros detrás, a venir a reinar sobre esta tierra por 1000 años. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Usted y yo somos guerreros. Amén. Diga conmigo, el caballo no acepta el temor, se burla de él, no retrocede ante la espada. Hay muchos cristianos que son derrotados hasta con un alfiler hoy en día. El diablo le muestra un alfiler, el demonio le muestra un alfiler y ya, y usted no sabe que usted tiene una espada grande. Amén. Diga conmigo amén. Esta mañana debía haberle llevado, me tenía que haber traído de la casa la espada que tengo, la espada romana. Amén, para que usted viera el arma que nosotros tenemos. Yo tengo una espada de esa en la casa, ¿verdad? Y la tengo allí porque me recuerda que esa es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es la espada de doble filo. Satanás viene con una agujita a meterle temor a usted y hacerle así en la cara, así, y usted tiene la espada del Espíritu que con solamente hacerle sí, declarar la palabra de Dios, amén, esa agujita es derrotada en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, apláudele fuerte a él. El caballo no retrocede ante la espada y usted tampoco tiene que retroceder. Mire, aún en el fragor del combate, el caballo muestra su poderío y autoridad ante el ataque del enemigo. No se amedrenta de nada. Esto quiere decir que aunque veamos los problemas, aunque estemos en aflicción, aunque estemos en desánimo, nosotros seguimos combatiendo porque tenemos claro de dónde vendrá nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén, aleluya. Mire, el caballo huele a la batalla y reconoce el mando de su capitán. Amén. Nosotros debemos discernir entre lo que es una batalla y una simple ocasión de demostrar nuestra fe en Jesucristo. Escuche, mire, esto es importante. El cristiano está en batalla, pero no siempre vive en batalla. Yo quiero decirle esto, también hay momentos de relax. Amén. David estaba en la batalla, tenía sus 400 valientes, luego se transformaron realmente en 30 los valientes y luego tenía sus valientes ahí en su círculo íntimo, pero él no estaba siempre en la batalla. Había momentos, ¿verdad?, de relax, no de relajo. Diga conmigo, no de relajo. Porque eso es otra cosa. Cuando David se relajó, entonces pecó. Amén. Entonces, diga conmigo, hay relax, pero no relajo. Amén. Entonces, escuche, esto es importante. Entonces el caballo nos habla de fuerza, nos habla de hermosura, nos habla de su poder ante la lucha, de su valor, de su dependencia del jinete, porque el caballo depende del jinete. Nosotros dependemos de Dios. Amén. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros no somos jinetes que vuelven atrás con su caballo. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. No somos creyentes que volvemos atrás. Y aunque el enemigo va armado, no nos amedrenta. ¿Sabe por qué? Porque dependemos de Dios. Diga conmigo, dependo de Dios. Amén. Levante su manito ahí donde está y haga un acto de fe y dígale: Señor, yo dependo de ti en todo, aleluya, en todo, en mi trabajo, en mi casa, en las cosas que voy a hacer, yo dependo de ti en todas las cosas. Ahora, también dice que la trompeta suena del cielo y así como la trompeta suena, dice aquí en el libro de Job, dice, sin importar el sonido, dice, y con ímpetu y furor escarba la tierra sin importar el sonido de la trompeta. Antes, como que dice de los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. La trompeta, hermano, un día sonará en el cielo y el creyente tiene que estar presto para escuchar el sonido de la trompeta, listo siempre para la guerra.
Y así como vimos las características del caballo y queremos compararlo un poco, ¿verdad? También queremos decir que la puerta de los caballos representa la restauración en nuestra vida de la guerra espiritual. Diga conmigo, la guerra espiritual. Para los últimos tiempos no podemos ganar, hermano, lo material sin antes ganar lo espiritual. Escuche, porque es importante. Jesús mismo dejó establecido esto cuando dijo: no he venido a traer paz, sino espada. Mateo capítulo 10, verso 34. Y me llevó a una reflexión esta parte, porque desde que nosotros vemos en la palabra del Señor, hermanos, siempre ha habido una lucha espiritual. Cuando Satanás se revela en el cielo y es expulsado del cielo, hubo una lucha espiritual allí en ese lugar. El bien contra el mal, la luz contra las tinieblas. Y Satanás fue arrojado, dice la palabra, del cielo, amén, y se llevó una parte de los ángeles. Allí ya comenzó un conflicto espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, y cuando usted se da cuenta, hermanos, allí que el Señor en Génesis capítulo 3, váyase conmigo porque estos son cosas importantes, son principios básicos de la palabra del Señor que necesitamos entender todo cristiano necesitamos entender esta parte de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, mire, aquí hay una lucha espiritual, aquí hay algo que ocurre en esa lucha espiritual. Diga conmigo, una lucha espiritual. Cuando la mujer dice, la serpiente me engañó, el hombre acusa a la mujer acusa a la serpiente. El verso 14 de Génesis dice: Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice aquí verso 15, mire, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, la lucha que se anticipa entre la serpiente y la mujer es un enfrentamiento, hermanos, que dura hasta que Cristo venga. Aleluya. Va a durar sobre esta tierra. Es un enfrentamiento, hermanos, que hay entre la simiente, la serpiente y la simiente de la mujer. La iglesia del Señor aplastará a Satanás bajo la planta de sus pies. Amén. Dice Jesús que hollaremos serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del mar, y nada nos dañará. Mire, el Señor Jesucristo cuando vino sobre esta tierra, hermano, fue una lucha. Desde que María estaba embarazada comenzaron a perseguirle porque querían matar al Mesías y tuvieron que esconderse, pero el Mesías nació, aleluya, y vino sobre este mundo y comenzó una lucha, hermano, de tal manera que cuando Jesús empieza su ministerio y es llevado por el Espíritu al desierto, allí Satanás comienza a tentarle y hay una lucha espiritual. Y déjeme decirle, hermano, Jesucristo no batalló con un alfiler. Él sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dijo a Satanás: escrito está, Satanás. Aleluya. Mire, hermano, una de las cosas importantes que usted y yo debemos hacer es conocer la palabra de Dios, para que cuando Satanás venga a nuestras vidas, nosotros le podamos decir: escrito está, Satanás. Amén. Diga conmigo: escrito está. Escrito está. Pero si usted no conoce la palabra, usted no puede batallar con la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso que en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo compara la armadura de un soldado romano con la armadura de un cristiano. ¿Y sabe lo que dice? El soldado tiene casco, tiene coraza, tiene sandalia, pero en su mano está el escudo de la fe, y en el otro la palabra del Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aleluya, con la cual usted y yo vamos a batallar, con la cual usted y yo vamos a vencer al enemigo. Diga conmigo: la fe y la espada. Diga conmigo: la puerta de los caballos me habla
de la lucha espiritual. Después de que usted se convierte a Cristo y pasa por la puerta de las ovejas, después de que usted va y pasa por la puerta del pescado y comienza a dar testimonio y pasa por el valle y pasa por el muladar y se limpia de todo lo malo y recibe al Espíritu Santo en su vida en la puerta de la fuente, y cuando empieza a vivir la palabra de Dios en la puerta de las aguas, hermanos, hay una puerta de los caballos que te va a decir: hay una lucha espiritual de la cual tú no te puedes zafar. Nadie se puede zafar de esa lucha espiritual. Todos nosotros debemos enfrentarla, así como el caballo enfrenta la batalla con fuerza y poderío. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya, gloria al Señor. Diga conmigo: yo estoy en una batalla. Mire, cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara, en el capítulo 5 del libro de Marcos, léase esa historia preciosa. Consiguió a un endemoniado gadareno. ¿Y qué pasó allí? Hubo un conflicto entre la luz y las tinieblas. Cuando aquel gadareno vio a Jesús, hermano, se postró a tierra. Pero ¿qué hacía el gadareno antes de que llegara Jesús en ese lugar? Porque ese era un principado que vivía en ese lugar. Usted sabe que hay principados que viven en diferentes lugares. Usted sabe que hay gobernadores que viven en diferentes lugares. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, gobernadores, jueces de maldad, que están ¿dónde? En las regiones celestes. Oiga, no están en el cielo. Ellos no están en el cielo, están en el segundo cielo. Hay un primer cielo que lo vemos, que es el azul, donde vemos las estrellas y donde los astrónomos han estudiado todo esto de las estrellas y los planetas. Pero hay un cielo espiritual que solamente lo podemos discernir aquellos que tenemos el discernimiento de espíritu y aquellos que tenemos el olfato espiritual. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Ese es el don del espíritu, los dones del espíritu. El Señor nos da discernimiento espiritual para poder abrir nuestros ojos ante esos principados, ante esos gobernadores, ante esa hueste de maldad que están en las regiones celestes y que usted y yo necesitamos hacerle frente y combatir. En Gadara había un endemoniado que se autoagredía a la gente, hermanos, las tenía todas allí, todas atemorizadas en ese lugar. Léase la historia, aquel se autoagredía, le ponían cadenas y las cadenas las rompía. Imagínese usted cómo estaba ese endemoniado. Hay gente que está así hoy en día, ¿sabe? Hay gente que está así igual, hermano, que no se le puede sujetar en un determinado lugar, porque esa persona revienta todo lo que tiene a su alrededor, porque está endemoniado. Y lo vemos, hermano, hoy en día en estos países vemos ese tipo de actitud, o vemos ese tipo de posesión demoníaca un poco menos que en nuestros países. En nuestros países vemos gente atada de verdad, que usted la ata y se rompe. Gente que se levanta hasta así del suelo, endemoniado, hermano, que empiezan a flotar hasta así. Aquí vemos otra dimensión de la guerra espiritual, donde hay gente que está atada por filosofía, atado por sistema de pensamiento, pero está atado. Está igualmente atado. Y lo vemos solapadamente y entran solapadamente. Usted lo ve y a veces lo ve como disfrazado de cristianitos y levantan la mano, pero adentro tienen demonios tremendos que no le hacen vivir. Porque vivimos en una dimensión diferente, en una atmósfera diferente. Aquí donde estamos vivimos en algo totalmente diferente. Pero el Señor, que nos ha dado discernimiento de espíritu, lo podemos ver. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿Cuántos se han dado cuenta? Algunos no se dan cuenta, pero la atmósfera espiritual de estas regiones tiene mucha filosofía, tiene mucho conocimiento y mantienen atado a la persona la filosofía, el conocimiento. Y por eso muchos dicen: no creo en Dios, porque han leído mucha filosofía, se han alimentado de muchos demonios. No se manifiestan de una manera como se manifiestan en otros lados, pero se manifiestan de otra manera. Ahora usted y yo tenemos que estar preparados para batallar, para poder identificar esos principados y esas potestades, esos gobernadores de maldad que están en las regiones celestes. Escuche,
Jesús, cuando llegó a esa región de Gadara, hubo un enfrentamiento, la luz con las tinieblas. Aquel hombre, hermanos, mire, fue libre de aquello espíritu, de esas legiones que tenía, de tal manera que las legiones le dijeron: mándanos a los cerdos, ¿ok? Porque siempre un espíritu necesita un cuerpo donde habitar. Y ese hombre, el final de la historia dice que estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. O sea que realmente quedó libre, amén, de toda atadura. Pero los fariseos también estaban atados, los saduceos también estaban atados, amén. Los escribas también estaban atados. Eran ataduras diferentes. Por eso quiero decirle que hay ataduras completamente diferentes una de las otras. Ahora, regresando cuando Jesús dijo: no he venido a traer paz, sino espada. Jesús, hermanos, venía a hablar acerca del reino de Dios a los hombres, para que los hombres pudiesen ser libres. Ahora, si analizamos, hermanos, Jesús, ¿qué quiso decir? Vino a traer espada. Tenemos que considerar lo siguiente: Él vino a traer espada contra los fariseos, porque los fariseos eran hipócritas y vivían de la apariencia. Hay cristianos hipócritas que viven solamente de la apariencia. Parecen santos, pero no son santos. Escuche, Él vino a traer espada contra los saduceos. Los saduceos, que eran gente que dudaba acerca de los milagros, acerca de las maravillas. Jesús vino a traer espada contra aquellos que no creen en lo sobrenatural. Jesús vino a traer espada contra los ancianos y los religiosos, contra aquellos que viven costumbres, tradiciones y religiosidad. Mire, cuídese de la religiosidad. ¿Sabe? La religiosidad hace daño, hace daño. Y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que somos libres, pero no somos libres nada. Estamos atados a ciertas costumbres y prácticas. Jesús vino a traer espada contra fariseos, saduceos, contra ancianos. Él vino a traer espada contra los escribas. ¿Quién eran los escribas? La gente legalista. Cuídese del legalismo. ¿Aló? Diga conmigo: el legalismo hace daño. El legalismo hace daño. Hay gente, hermano, que es legalista. Mire, es legalista. Y podría ampliar aquí muchas cosas para decirle, pero no tengo el tiempo suficiente. Él vino a traer espada contra los escribas, vino a traer espada contra los falsos sacerdotes, falsas coberturas y falsos ministros. Hoy en día, hermanos, se confunde la guerra espiritual con solamente una serie de modismos y poses acompañadas de gritos. Hay gente que empieza a hacer así y a gritar, pero hermanos, mire, muchas veces no es hacer así y gritar, es la autoridad que el Señor nos ha entregado en el nombre poderoso de Jesús. Siempre me acuerdo de la historia de una vez en Caracas, hermanos, cuando estábamos en nuestra iglesia, y yo siempre trabajaba, iba a la iglesia, supervisaba, tenía la secretaria allí, estaban los ancianos que ellos vivían del altar y del templo, se le pagaba una ofrenda por estar allí. De repente llegó una persona endemoniada a ese lugar, y me acuerdo que estaba un joven evangelista que estaba aprendiendo allí. De repente empezaron con aquello, y fuera, y fuera, y fuera, y con aquel modismo, hermano, y la persona que estaba allí endemoniada, que era una chica, mire, le daba vueltas a aquellas 3 personas que estaban allí. Aquellas 3 personas no podían controlarla, porque muchas veces, hermano, no es el grito que tú puedas decir, que tú puedas hacer o que tú puedas pronunciar. Hermano, me acuerdo que yo entré por aquella puerta y vi a aquella persona, y me fui a la oficina, hablé con la secretaria, le pregunté, le mandé a hacer algunas cosas, y cuando vi aquel espectáculo y aquel show, porque muchas veces, hermanos, el enemigo lo que quiere hacer es un show de todo esto y burlarse de todo esto. Yo cuando salgo, hermanos, veo y me acerco a aquella mujer, solamente que le miré a los ojos y le dije así, mire, ahora mismo, como si la tuviera enfrente: en el nombre de Jesús, sal de ella. Aquella mujer cayó al piso y quedó totalmente libre. Amén.
oraron por ella media hora allí en el piso, se levantó, le dimos de comer, totalmente libre. Porque a veces pensamos, hermano, que la guerra espiritual estoy haciendo guerra, pastor, y me pongo unas botas de soldado y un traje de soldado y un rifle aquí atravesado y estoy haciendo guerra espiritual y lo que parece es un show, hermano. Amén. Tenemos al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, en el cual se doblará, dice, toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, no son los gritos, no son la euforia. De hecho, vemos a Jesús, hermano, que cuando liberta a los cautivos, lo hace de una manera sencilla. Sí. Usted no lo ve gritando, sino de una manera sencilla. Tristemente, muchos piensan que esa es la guerra espiritual que Dios quiere que hagamos. Y debemos entender que si es una guerra la que vamos a librar, tenemos que hacerlo como verdaderos soldados, con gallardía, con valor, con coraje, con decisión y con fuerza. ¿Cuántos decimos amén? Pero siempre, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. La guerra espiritual no debe limitarse solamente a las congregaciones o las reuniones de intercesión, porque esa es otra, que pensamos que guerra espiritual es un culto de guerra. Vamos a hacer un culto de alabanza de guerra y lo limitamos solamente allí. No, la guerra debe iniciar en nosotros mismos principalmente. Primero comienza en nuestras vidas. ¿Contra qué? Contra la hipocresía, contra la duda, contra las costumbres, contra las tradiciones, contra la religiosidad, contra el legalismo, contra el escepticismo, contra el temor, contra la apatía, contra el conformismo, contra la mediocridad. Y debe comenzar primero en nosotros. La primera batalla, hermano, de esta guerra no es contra los demonios solamente, sino contra nuestros sentimientos y nuestras emociones, que muchas veces nos engañan. Es necesario batallar con principados, potestades, gobernadores y huestes, pero tenemos que empezar, hermano, primero con nuestra hipocresía. Si seguimos siendo hipócritas, amén, no vamos a poder vencer al enemigo, ¿sabe? Mire, hay dos errores primarios cuando se habla de guerra espiritual. Diga conmigo, la puerta de los caballos es la restauración de la guerra espiritual en nuestra vida. Hay dos errores primarios cuando se habla de guerra espiritual. Número uno, se sobreenfatiza. Y hay gente que solamente habla de guerra y vive en guerra y todo el tiempo está en guerra. Yo me imagino que cuando se va a la cama pone una trinchera allí en la cama. Pone uno de esos hierros, ¿verdad? Y tiene toda la casa llena de sacos y, ¿verdad?, haciendo guerra al enemigo y está todo el tiempo. Hay gente así, hermanos, que todo el tiempo solamente guerra, la sobreenfatiza, pero tampoco hay que sobreenfatizarla, pero tampoco hay que subestimarla. Hay otros que ni siquiera, ¿verdad?, hablan de eso. Algunos culpan de cada pecado y cada conflicto a los demonios. Y muchas veces, hermanos, no son demonios. Todo el tiempo no es un demonio. Si se cae la tapa del baño de su casa, no es un demonio. Amén. Es que usted la dejó mal colocada. Y de repente, ¡pah!, se cayó. ¿Me está entendiendo? No todo es un demonio. Que si una ventana se cerró, ¡ay, el demonio está en esta casa! Llama al pastor para que venga a ungir esto, ¿verdad? No todo el tiempo es que usted dejó dos ventanas abiertas o la puerta de su casa abierta y una ventana abierta. Hubo un flujo de corriente y la ventana se cerró. ¿Me está entendiendo? Ahora puede ocurrir también que suceda algo así sin ninguna cosa, ¿verdad? Y usted tiene que discernir. Amén. Diga conmigo, discernimiento. Diga discernimiento. No todos los problemas son demonios, ¿verdad? Hay una realidad espiritual, sí, y la Biblia nos las enseña, que nuestra batalla son con poderes espirituales. Y la clave para el éxito
de toda guerra espiritual es encontrar el balance bíblico. Diga conmigo el balance bíblico. Algunas veces Jesús expulsó demonios, pero otras veces no eran demonios, era que necesitaban sanidad. Diga conmigo sanidad. Amén. Entonces algunas veces sanó a gente y no mencionó que era un espíritu, otras veces sí. Entonces hay que buscar el equilibrio, y la única manera del equilibrio es el entendimiento y el discernimiento, y es pedirle al Señor los dones. Diga conmigo los dones espirituales. ¿Cuántos le han pedido al Señor dones? Los dones, no solamente el de lengua, amén, no solamente de interpretación, de profecía, porque esos parecen que son los únicos dones que la gente pide, pero hay más dones. Está el don de fe, está el don de milagro, está el don de ciencia, está el don de sabiduría, amén, está el don de discernimiento de espíritus, amén. Entonces, los dones no son solamente concentrados o circunscritos a dos, sino que hay dones en la palabra y nosotros necesitamos buscar esos dones. Ahora, el apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas, hermanos, contra el pecado que en nosotros mismos existe. Romanos capítulo 6. Porque muchas veces es una batalla espiritual, otras veces son cosas de nosotros, son pecados que necesitamos salir de ellos. Mire, Romanos 6 dice la nueva vida en Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, muchas veces son demonios, otras veces el viejo hombre que se levanta. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo nos habla de pecado, pero también nos habla de que hay principados y potestades en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, tenemos que estar fuertes en el Señor. Diga conmigo, fuertes en el Señor. Con la fuerza del caballo. Diga conmigo, la fuerza del caballo. La valentía del caballo. Amén. Diga conmigo, la valentía del caballo, la fuerza del caballo, porque nuestro jinete se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Tenemos que estar fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que tomar toda la armadura, no solamente una parte de la armadura, toda la armadura. Nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad. Amén. Mire, si usted se va a Judas, el versículo 9 del único capítulo que tiene Judas, no Iscariote, ¿ok? Dice allí en Judas, en el único capítulo, el verso 9, que Miguel, el más poderoso de todos los ángeles de Dios, no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que usted y yo, hermanos, tenemos la autoridad que tuvo Miguel. Esa autoridad nos las dejó el Señor, amén, para que en el nombre de Jesús pudiésemos atar, amén, a todo enemigo, echarlo a los lugares secos y sin reposo, y pudiésemos en el nombre de Jesús de Nazaret reprender al enemigo. Amén. Ahora, esa reprensión en el nombre de Jesús tiene que ser hecha cuando llevamos una vida íntima con el Señor. Porque, hermano, no podemos reprender en el nombre de Jesús si andamos en pecado. Por eso es que, mire, váyase al libro, vamos a ver esto, porque es bien interesante. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Amén. Bueno, en Apocalipsis 12:7 también dice que
el Señor derrotará a Satanás en el tiempo final. Efesios capítulo 6, verso 13 al 8 también nos habla de la lucha espiritual. También Jesús, Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, tuvo una guerra espiritual con el enemigo y su mejor arma fue sacar la espada del Espíritu. Pero cuando nosotros vamos a utilizar el nombre poderoso de Jesús, es necesario, hermano, que estemos en comunión con el Señor. Yo quiero, para terminar esta parte, váyanse conmigo a Hechos capítulo 19, ¿ok? Versículo 13 al 16. Versículo 13 al 16. Mire esta historia, porque esta historia nos enseña. Dice, derrota del demonismo en Éfeso. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, eran exorcistas, estos 7 hijos de Esceva. Y dice, verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, usted, para reprender en el nombre poderoso de Jesús en toda batalla espiritual, usted tiene que estar en comunión con el Señor. Porque si no, el enemigo le va a decir, yo conozco quién es Jesús, pero a ti no te conozco. Y por eso mucha gente, hermano, sale apaleada de las guerras espirituales. Salen con los ojos morados, sale con los morados por todo el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una comunión con el Señor. Amén. Hay gente, hermano, que mire, hay que tener comunión con el Señor. Me cuento una vez, en una oportunidad en un bulevar estábamos predicando y de repente yo andaba con un evangelista que hoy en día es un tremendo evangelista ya en nuestro país. Lástima que no ha podido salir de allí porque somos amigos, ¿verdad? Y de repente venía una persona con una botella así, un borracho desnudo, solamente del cuerpo para abajo, tenía pantalón, pero venía desnudo con la botella así y venía hacia nosotros que estábamos predicando. Y cuando él llegó a una distancia como de esta, nosotros dijimos, en el nombre de Jesús de Nazaret, suéltalo, Satanás. Y aquel hombre puso la botella así, la puso en el suelo y cayó arrepentido. ¿Por qué suceden esas cosas? Pero no aplauda. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque hay comunión. Pero si usted no tiene comunión, no lo haga, porque le va a caer esa persona. Y hay muchos que han salido apaleados. ¿Por qué? Porque están usando el nombre del Señor sin tener una comunión verdadera con el Señor, sin que verdaderamente esté el Señor allí habitando. Porque con esto no se juega. Mire, aquel hombre en quien estaba el espíritu malo, léaselo allí en Hechos capítulo 19, saltando sobre ellos, sobre los 7 hijos de Esceva, que se la estaban dando de exorcista, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. ¿Qué dice la palabra? Desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Mire, todo esto, hermano, me ha acontecido en mi vida como pastor. Yo he tenido brujos que han venido, magos que han venido y nos han dejado todos los libros allí, se han convertido al Señor. Hasta un testimonio tengo en la casa escrito de uno de ellos que me lo dejó. Dice, pastor, nosotros nos convertimos bajo su ministerio y yo quiero hacer un libro de mi testimonio, lo tengo en mi casa, el libro del testimonio de cómo, hermanos, entregaron todo aquello, cómo nosotros quemamos todo aquello. Yo tengo una película de cómo quemamos todo aquello y en el nombre del Señor
en un lugar donde hoy en día tenemos una iglesia en ese lugar, una iglesia hermosa, grande, construimos en ese lugar. En ese momento era un terreno solamente, y ahí íbamos a orar los sábados, íbamos a interceder y evangelizar a todo el sector. Hoy en día hay una iglesia en ese lugar, y allí en ese lugar llevamos todos esos libros, todas esas. Aquí en España me pasó, y también me trajeron unas maletas, hermanos, llenas de toda santería, y esa persona se convirtió al Señor. Y mire, tenía hasta para hacerse la barba con las perlitas de santero, una cola de caballo, tenía un poco de cosas raras, entierros y todo ese tipo de cosas, que en el nombre de Jesús oramos y fue libre. Y Dios hizo un gran milagro en la vida de esa persona. Hoy en día esa persona está predicando el Evangelio y Dios la hizo libre. ¿Tenemos lucha espiritual? Sí, tenemos lucha espiritual. ¿Necesitamos discernir? Sí, necesitamos discernir. No todo es el enemigo, pero la gran parte viene del enemigo, que quiere destruir nuestras almas. Es necesario restaurar la puerta de los caballos y tener esa misma fuerza y ese mismo valor. Diga conmigo, la puerta de los caballos. Cierre sus ojos ahí donde está por un momento. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Diga, Señor, gracias por tu palabra. Señor, tú has venido a traer espadas sobre nuestras vidas, sobre la apariencia, la hipocresía, sobre vivir un cristianismo de apariencia donde solamente, Señor, estamos bendiciendo tu nombre el domingo en la iglesia, pero durante los días de semana estamos haciendo otras cosas. Tú has venido, Señor, a quitar la duda sobre todo lo sobrenatural en nuestra vida. Tú has venido a traer espada contra la costumbre y las tradiciones y la religiosidad, contra el legalismo, Señor, contra los falsos sacerdotes, Señor, los falsos apóstoles, los falsos ministros, Señor. En esta hora, Padre Santo, te pedimos en el nombre que es sobre todo nombres, que tú puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento y poder ver aquellas áreas de nuestra vida donde, Señor, nos falta el temor tuyo y estamos pecando y estamos apartándonos, Señor, del mal. Señor, así como tú le has dado al caballo fuerza que se goza en ella, Señor, igual tú nos das fuerza en tu espíritu, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque así como el caballo sale al encuentro de las armas, nosotros, Señor, no rehuimos a la batalla, sino la enfrentamos. Señor, gracias porque así como el caballo no acepta el temor y se burla de todo lo que es miedo y temor, nosotros no retrocedemos y retrocederemos ante la espada, Señor. No retrocederemos ante aquellos, Señor, que se levanten contra nosotros. Si por un camino el enemigo se levanta con nosotros, por 7, dice tu palabra, huirá de nosotros. Señor, así como el caballo huele la batalla y reconoce el mando de su capitán, Padre, Señor, igual nosotros reconocemos que tú eres nuestro capitán, Señor, en medio de las batallas, y que sin ti, Señor, nunca podremos vencer y nunca podremos salir victoriosos, Señor. Padre, permite que podamos restaurar, Señor, esta puerta en nuestras vidas, Padre Santo. Padre, que podamos ser como esos valientes de David, Señor. Padre, que aun cuando era un pequeño ejército, era valiente, Señor. Allí estaba, Señor, al lado de David, Padre. Señor de la gloria, ayúdanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Ponga